Ya. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir. La idea, como bien ha dicho Carlos, es vamos a, mediante estas actividades, dar unas pinceladas para que más o menos tengáis una orientación a todos los que estáis interesados en participar en la regata de, ya no sé si decir qué es lo que hay que hacer, pero al menos saber lo que no hay que hacer. Bueno, yo no soy ingeniero naval, mi especialidad es la electrónica. Participé en la regata de Bayona con el equipo Infamous y estuvimos trabajando cerca de un año en el diseño de nuestro barco. Entonces, lo primero, yo creo que hay dos conceptos a la hora de construir un barco: hacer algo sencillo, que más o menos funcione y para pasarlo bien, y luego pues está la parte que yo encuentro más apasionante, que es la de descubrir nuevas cosas. Es decir, el mundo náutico es un mundo el cual pues yo tengo el patrón de yate, pero vamos, básicamente quitando eso no tenía ni idea y el principio de Arquímedes y poco más de por qué navega un barco, cómo funciona, ¿no? Entonces, cuando comenzamos con este reto, la verdad es que es muy interesante porque nos damos cuenta de que lo bonito que tiene de que sea tan abierto, de que simplemente, si os fijáis en las bases, pues hay dos categorías, y estas dos categorías significa que vas a tener un panel solar más grande o otro más pequeño, hace que la imaginación pues te permita hacer cualquier tipo de dispositivo, porque nosotros no ponemos limitaciones en ese sentido. Y no las ponemos porque pensamos que todavía hay muchas cosas por descubrir, por desarrollar, por probar, y a lo mejor una idea que puede parecer un poco peregrina o incluso absurda, luego resulta que es una idea que aporta muchas ventajas o que abre el camino a una nueva forma de pensar. Por tanto, pensamos que eso hace que esta regata sea un proyecto muy interesante. Pero si vamos al estado del arte y si queremos ver un poco pues, cómo la gente ha diseñado barcos hasta ahora, pues era inevitable pues, ver un poco las bases en las que se sustenta el proceso del diseño de un casco, ¿vale? Insisto, esto no va a ser una... Bueno, ya me está dejando mal este, a ver. Vale. No va a ser una clase magistral de ingeniería hidrodinámica y de experiencias en canales de navegación, pero lo que sí es la intención, pues para gente que ande un poco más perdida, pues tener unas nociones básicas. Y dentro de estas nociones básicas, pues es un punto claro que seguramente, pues a lo mejor los que estáis aquí ya lo conocéis, pero es inevitable que hablemos de las partes básicas del barco, como el costado de babor, lado izquierdo, estribor, lado derecho, proa, popa, las aletas, que están en la parte de popa, y las amuras que están en la parte de proa. Más que nada porque luego cuando toquemos otros temas, pues es interesante, probablemente esto ya lo tenéis claro. Ya más importante de cara al diseño del casco, pues tener claro los diferentes tipos de eslora, o sea, la eslora en flotación en especial, porque la eslora en flotación, como sabéis, no es la eslora total del barco. En algunos casos sí, pero son diseños muy más especiales, podríamos decir. Normalmente hay una eslora máxima que se correspondería con la parte de la cubierta que está en la zona, en la obra muerta, que es la parte del barco que no está sumergida, y la eslora en flotación pues es, digamos, el comienzo, es el comienzo de la obra viva, ¿vale? Muy importante pues también el concepto de manga, francobordo también, porque recordemos que vamos a hacer un barco que lleva un panel encima y que va a estar sometido a lo que se llama el abatimiento, es decir, es cuando el viento incide sobre el casco, a mayor francobordo, pues más superficie, por tanto tienes más posibilidades de que tu barco se desvíe con un posible viento que se diera en la competición. Por lo demás, simplemente pues es lo que estábamos comentando, 4 términos básicos para la comprensión de esta charla. Ahora ya entraríamos en el tipo de cascos. Es decir, dentro de
la terminología más clásica, pues lo que podemos es clasificar a los barcos por su tipo de casco, más que por la forma, yo diría por cómo se va a desplazar en el agua. Tenemos los cascos de desplazamiento, que lo que hacen es desplazar el volumen, luego lo veremos ya más en detalle, sumergido del propio buque, navío, como lo queramos llamar. En este caso hay una resistencia de ola que se genera por una proporción que luego más adelante entraremos, que es la relación entre la velocidad y la eslora del casco. Luego tenemos los cascos de planeo, que es la típica lancha, que al final termina, digamos, su apoyo se realiza en una sección, normalmente no, a popa de la embarcación, por lo cual al tener menos superficie, pues ya no tiene esta limitación por la eslora del casco que sucede en los cascos de desplazamiento, y el del semidesplazamiento, que está entre los dos mundos. O sea, no llega a ser un barco de desplazamiento de todo su casco desplazando el volumen de agua, levanta, digamos, más proa, pero a máxima potencia consigue entrar en un equilibrio en el que estaría casi planeando, pero sin llegar a ello. Vale, dentro del casco de desplazamiento, pues el casco de desplazamiento, para los que, digamos, no lo tenéis más claro, es decir, hablamos del clásico buque grande, como puede ser un petrolero, etcétera, que tiene un gran volumen, tiene bastante manga, su objetivo es llevar grandes cargas, y por ese motivo se desplaza. O sea, su volumen, el volumen sumergido, que bueno, es que aquí no sé si tenemos, vamos a ver si lo puedo pedir. No es propia de la propia proyección. Bueno, quería comentaros un básico, ¿no? El principio de Arquímedes, que ya sabéis que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, evidentemente, si cogéis un cubo de agua, lo ponéis al borde y cogéis cualquier volumen, lo sumergís, pues ese agua que va a salir del cubo va a ser el volumen del elemento que habéis metido allí, ¿vale? Es el resumen rápido de este tema. Son barcos, como comentaba antes, que están pensados para llevar carga, navegan muy bien con mala mar y bueno, lo que he dicho antes, la velocidad está limitada por la eslora, que ahora veremos la fórmula. Siempre me equivoco de botón. Vale, luego el casco de desplazamiento. Aquí esta imagen quería representar un poco lo que se veía antes en el dibujo, ¿no? La proa comienza a levantarse, pero no como para tener toda la parte de apoyo en la popa, y se encuentra en una situación mixta entre el desplazamiento y el planeo. También, lo he dicho, evidentemente las fórmulas que veremos sobre desplazamiento, y ahora explicaremos por qué veremos desplazamiento, no tienen nada que ver con las fórmulas de un barco de planeo, ¿vale? Como comentaba, pues es un casco similar al de desplazamiento, a velocidad baja-media navega exactamente igual, no va a levantar, no va a tener esta actitud que veis ahí. Y bueno, también navega bien con mala mar. He ido significando esto porque al final lo que vamos a ver es los condicionantes de lo que a nosotros nos interesa. Como sabéis, va a ser en el Parque del Mar, y en el Parque del Mar no nos tenemos que preocupar por olas. Con lo cual, todos estos tipos de barcos, o de características, mejor dicho, no es que sean especialmente interesantes para nosotros, ¿vale? Vale, el casco de planeo, bueno, esta imagen lo deja muy claro. Pues, tenemos casi todo el casco fuera, y simplemente pues ya ha adoptado la posición de planeo y va haciendo el apoyo en la popa, y claro, lógicamente pues ya toda esta zona pues solamente tiene el rozamiento del aire y no el del agua, con lo cual pues le permite conseguir mayores velocidades.
Como contrapartida son cascos normalmente con mucha V y no navegan bien con mala mano. Como comentaba antes, no es nuestro problema. Bueno, y luego también vamos a hablar de los multicascos, lógicamente. Hasta ahora estamos viendo monocascos de 3 tipos diferentes y ahora y también queríamos comentar el tema de multicascos o barcos hechos con unas especiales características. Por ejemplo, los wave piercing. Los wave piercing, este barco en concreto es un barco de Sea Shepherd, que es vienen a ser como los Greenpeace malotes, es decir, los que luchan contra los balleneros en la Antártida, los balleneros japoneses, perdón. Entonces es un barco que se diseña para poder cortar las olas, es decir, esta prueba puede entrar dentro de la ola y puede caer las olas encima y tenía un vídeo por ahí, luego lo buscaré, es una simulación donde se ve cómo va atravesando las olas. Son barcos cerrados y ese es su objetivo. Este en concreto, bueno, es un trimarán, porque como veréis, dentro de los cascos lo que es obvio es que cuanto más largo y estrecho sea el casco, menos estabilidad va a tener. Entonces, es el principio que se utiliza en el tema de los catamaranes. Un catamarán tiene 2 cascos porque sus cascos evidentemente son mucho más estrechos que los de un monocasco, para tener esta estabilidad entre los dos. Luego, como anecdótico, bueno, hablar del Small Water Plane Area Twin Hull, que es este barco de aquí, que se caracteriza porque dentro del agua se encuentran unos bulbos bastante grandes que son los que, digamos, tienen el volumen para sostener todo el peso, todo el desplazamiento del barco y reducir esa área de fricción con el mar, con lo cual lo que se consigue es que hay mucha menos superficie de obra mojada, con lo cual tenemos menos rozamiento, ¿vale? Este también lo es de tipo militar y si lo viéramos, pues veríamos abajo una especie de bulbos que van unidos con estas aletas y bueno, pues es una especificación que más que nada, puestos a hablar de cascos y de que penséis en que a lo mejor, pues oye, pues a mí me gustaría hacer uno como este, pues que veáis un poco las características que pueden ser más favorables o menos favorables. Este es un típico ferry, un trimarán de Fred Olsen, que está pensado para el transporte de pasajeros. Lo que pasa es que, bueno, estos son unos barcos que necesitan mucha potencia, llevan waterjets generalmente, y cuando comienzan ya a navegar, pues consiguen planear. Ahora mismo veis que lógicamente veis a través entre los 3 cascos, pero cuando están en reposo están completamente... Sí, por favor, bienvenido. Están completamente en flotación y no se vería como en esta foto. Y luego tenemos pues una America's Cup 75 con sus foils, que bueno, esto es la Fórmula 1 de la náutica. Bueno, no sé si conocéis un poco el tema de la Copa América, pero estamos hablando pues de barcos de fibra de carbono con una ingeniería espectacular. Dicen los marineros que ahí ya no se navega, se pilota. Es otro concepto, pero es un concepto desde luego muy interesante porque hablamos de poco peso, mucha velocidad y mucha tecnología. Bueno, como comentábamos antes, dentro de los barcos de desplazamiento nos encontramos con la velocidad crítica del casco, ¿vale? Este es el ejemplo más extremo, es un barco con muy poca eslora y muy ancho, o sea, un remolcador, ¿vale? El remolcador, lo que le sucede es que por mucho que acelere, tiene muy poca eslora, entonces su velocidad de casco a menor eslora es mucho más baja. ¿Por qué? Porque se genera una ola de proa y una ola de popa y el barco queda atrapado entre las dos. Es decir, si yo aplico más potencia en este casco, lo que voy a conseguir es que estas olas van a ser más grandes. Va a subir la ola de proa y va a subir la ola de popa, pero la velocidad va a ser más o menos la misma. No exactamente
la misma, pero le va a costar muchísimo y va a hacer un gasto de energía y de potencia brutal, sin aprovecharlo. Os he puesto un poco de literatura aquí, lo que decíamos. El 60% de la energía necesaria para desplazar el barco a velocidad máxima se usa en crear y empujar estas 2 olas. 60%, ¿vale? Mientras más distantes están, lo que decía, por de ahí la relación de la eslora, es más fácil el impulso. La velocidad que la ola alcanza de la popa será la velocidad límite del casco, ¿vale? Resumiéndolo, cuanto más largo el casco, mejor. Así de sencillo, ¿vale? Aquí os ponía el caso del remolcador. El remolcador, si tenéis la oportunidad de fijaros en vídeos, en YouTube, hay muchos ejemplos. Veis el remolcador, además a escala, este es un modelo a escala, y los ves que los aceleran a tope, pero parecen fuentes que sacan el agua, ¿vale? Luego, lo que ponía, si el casco es más largo, va a tener una eslora dinámica de flotación grande. La eslora dinámica es, dentro de las esloras que veíamos al principio, hemos tratado 2, la eslora máxima o total, luego teníamos la eslora en flotación y la eslora dinámica. La eslora dinámica combina también la posición del agua en el momento de la navegación respecto a la eslora, ¿vale? Bastante similar a la eslora de flotación, pero con el componente de la ola incorporado, ¿vale? Entonces, importante también, un factor a tener en cuenta, a mayor eslora en flotación, mejor estabilidad de rumbo, es decir, si tenemos un barco que tiene mucha eslora y es estrecho, va a tener mucha estabilidad de rumbo, pero va a tener peor maniobrabilidad. Es decir, la eslora te condiciona que cuando vas a hacer una maniobra, el barco no gira tan alegremente. Esto es muy claro, que gira mejor. Bueno, igual este ejemplo no es válido, pero un autobús, porque pone las ruedas así, porque si no, para hacer los giros sería muy complicado. Aquí va a ser importante que los apéndices, cuando digo apéndices me refiero a los timón, por ejemplo, tengan la importancia que deban de tener, es decir, superficie de maniobra, porque si no nos va a costar mucho girar. O por ejemplo, si ponemos 2 motores, que en el momento del giro hacer una contrarrotación para ayudar a ese giro. Pero más eslora no es todo tan bonito, es decir, aquí va a haber una competición que hay boyas y habrá que pasar por la boya. Y si para hacer el giro necesitas llegar a la otra punta del Parque del Mar, pues entonces evidentemente un barco con más maniobrabilidad nos va a pasar. Haciendo un poco de ciaboga, ayuda. ¿Perdón? Perdón, haciendo un poco de ciaboga, ayuda. Todo ayuda. Lo que sucede es que es simplemente ahora lo que estamos viendo son los conceptos para que luego a la hora de determinar si vas a diseñar tu barco, lo hago más largo, lo hago más corto, que sepas, como he dicho al principio, los condicionantes, simplemente. Y una última, en una proa inversa no ayuda a mayor velocidad. Yo, por ejemplo, hemos diseñado esta proa inversa y lo que ayuda más es con mala mar, ¿vale? Es decir, el problema es que aquí no vamos a tener mala mar. La proa inversa ayuda mucho a cortar las olas. De hecho, casi todos los wake piercing que salían en la diapositiva suelen tenerla así porque es digamos, ayuda al condicionante, también depende del diseño donde tengas la obra viva, ¿no? Pero en principio creo que no sería determinante. En cualquier caso, como he comentado, yo no soy especialista, no soy ingeniero naval y vengo simplemente a comentaros los básicos para que a la hora del barco que queráis hacer tengáis claro lo que queréis hacer o lo que no deberíais de hacer, ¿vale? Gracias. Nada, no, cualquier pregunta me paráis sin ningún problema. Os hablaba de fórmulas antes, hablamos siempre de barco de desplazamiento. ¿Por qué hablamos de barco de desplazamiento y por qué no os estoy hablando de planeo, que a lo mejor podría ser más interesante? Pues porque no tenemos potencia. Es decir, conseguir semiplaneo o planeo es a costa de tener potencia. Y aquí tenemos un panel que en el mejor de los casos nos va a dar 100 vatios. Y digo en el mejor de los casos, ya sabiendo que nunca van a ser 100 vatios, porque aquí tendremos unas pérdidas eléctricas, unas pérdidas mecánicas relacionadas con la transmisión, etc. La eficiencia de una hélice marina buena es de un 60%, es decir, tampoco
Quiero decir que no van a ser 100 vatios y si queremos que el barco se levante y vaya rápido, o lo hacemos muy ligero o no se me ocurre de qué manera. Entonces, por eso estamos tratando en más detalle el barco de desplazamiento, porque va a ser la situación en la que pensamos que es la más normal de navegación de esta regata. Podríamos hablar del número de Froude, pero no quiero entrar, lo tocaremos un poquillo, ¿vale? El número de Froude relaciona el tamaño o sea, la eslora con la velocidad del casco. Es un ratio que se establece. Pero como ejemplo claro que quiero que toquéis, porque luego hablaremos de los coeficientes en el barco, el coeficiente de forma, coeficiente prismático. Si nosotros aplicamos la fórmula, que fue lo primero que hicimos cuando dijimos, bueno, entonces voy a ver mi barco, dónde va a tener su límite, para saber en qué números me muevo. Entonces, pues, es una fórmula bastante sencilla, que como veis implica, pues, o sea, la aceleración de la gravedad, la eslora en flotación, que es esta L, el número pi, en fin, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Nosotros estamos hablando siempre de esloras pequeñas. Vamos a suponer, en las bases limitamos que el barco tiene 2 metros de eslora, ¿vale? Como máximo. Poniendo un ejemplo de un barco que midiese 1,5 metros, vamos a tener una velocidad de casco teórica máxima de 2,95 nudos. Y claro, esto nos tiró la moral por el suelo, dijimos, 3 nudos, con 1,5 metros, que más ya no me cabe en el coche. Entonces fue un poco frustrante, ¿no? Y dijimos, aquí hay algo que se nos está escapando, porque si no, vamos, o sea, cuando te inicias con el proyecto estás pensando en foils, estás pensando en que el barco va a volar, y luego la realidad es muy dura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, hablando de este número de Froude, para que veáis gráficamente más o menos cómo sucede el momento. En el momento de que